bloque al que accedemos es el olivar. Yo tengo que decir que yo soy de Andújar, yo soy de Jaén, por lo que para mí el olivar pues quiere decir mucho, representa mi hogar y disculparme si tengo un cierto favoritismo hacia este cultivo. Damos paso a este bloque de la mano de Ignacio Alejandro Rica Ribelles, ingeniero técnico agrícola, asesor y formador en agricultura ecológica en Prina Agrotécnica SL, y él nos hablará de la importancia del suelo en olivar ecológico y las cubiertas vegetales. ¿Se me oye? Muy buenos días. Gracias a la organización, patrocinadores, asistentes, y bueno, yo voy a aportar simplemente mi granito de arena, ¿no? Un poco en los años que llevo trabajando, además con buenos amigos que tengo por aquí, y bueno, y sobre todo pues aportar este pequeño grano de arena, sobre todo en olivar, ¿no? Voy a hablar principalmente de la importancia que tiene el suelo y las cubiertas vegetales, ¿vale? Si es que soy capaz de... Vale. Lo voy a poner en 4 puntos principalmente: el suelo como un ente vivo y sus principios básicos, la degradación de los suelos, que nos lo hemos ido cargando poco a poco, la importancia de la materia orgánica del suelo y las cubiertas vegetales, tanto espontáneas como sembradas. Bueno, en España hay 2,7 millones de cultivos de olivar, pero fijaros, ya hay 262.000 hectáreas de olivar ecológico, rozamos el 10%, ¿vale? En el que en Andalucía tenemos 117.000, casi el 45%, y Córdoba tiene casi 39.000 hectáreas de olivar, y operadores 60.621, ¿vale? Es decir, que es un sector que está prácticamente al alza, ¿no? Aquí principalmente darle un poco de importancia a lo que es el suelo, ¿no? El suelo no es un anclaje físico, ¿no? El suelo es una vida bacteriana, y entonces lo que tenemos que hacer es, a partir de cuando entramos en una finca, ver que el suelo es de las cosas más importantes que hay, ¿vale? Pleno convencimiento del papel de la materia orgánica para restablecer el equilibrio y la biodiversidad perdida, que se ha ido perdiendo con los manejos ajenos al mantenimiento del cuidado del suelo, ¿vale? Para mí esto es importante, el suelo como filtro biológico. ¿Qué significa eso? Significa que puede ser eficaz contra plagas y enfermedades, muchas veces si lo cuidamos, ¿no? Y después entender que esa pérdida de suelo, degradación, está provocada también por causas de laboreo profundo, descendiendo su actividad biológica. O sea, principalmente nos lo hemos ido cargando a nivel, sobre todo, mecánico, ¿no? Primera introducción de biodiversidad, es el primer principio de agroecología, biodiversidad. Estamos acostumbrados a que los sistemas se simplifican. En la convencional se han simplificado mucho los sistemas, ¿vale? Y sobre todo reciclaje de la materia orgánica de los nutrientes. Cerrar ciclos de materia, eso es súper importante. Todo lo que produzcamos, sus productos que produzcamos, que se quede en la propia finca, ¿no? Bueno, el suelo es un ser vivo, ¿vale? Tiene propiedades físicas, químicas y biológicas, y tiene relaciones totalmente dinámicas, ¿no? Entonces, fijaros que un gramo de suelo contiene millones de organismos, ¿no? Eso lo veremos un poquito más adelante. Y es verdad que tiene beneficiosos y malignos, ¿no? Pero sobre todo, lo que tenemos que conseguir es que ese suelo sea, lo repetiremos un poco luego, sea supresivo, es decir, que sea capaz de que los beneficiosos maten a los malos, ¿no? Bueno, este es un poquito pues, lo que es el suelo en sí, que se forma por la acción de la temperatura, del agua, del viento, de los animales, etcétera, y por eso, fijaros que la formación de 2 centímetros del suelo tarda casi 2 siglos, ¿no? Y por eso existen muchas clases de suelo, ¿no? Porque tenemos diferente clima, vegetación, varían de un sitio a otro. Y fijaros lo pronto que se pierde, ¿no? Fijaros que el componente del suelo puede ser arenoso, limoso, arcilloso, ¿vale? Y en un metro cúbico del suelo tenemos todo eso, es decir, un 45% del propio suelo, que si lo unimos con el 25% del agua y del 25% del aire es un 95% de la fracción sólida, un 5% de materia orgánica como mucho, y fijaros lo que puede haber de microorganismos, 400.000 millones, eso es una barbaridad. Entonces, fijaros que es casi lo que equivale a la población de seres humanos en casi 50 planetas como el nuestro, ¿no? Esto es lo que veíamos un poquito antes,
Que es importante saber que tenemos que llegar un poco a este 5% de materia orgánica. Y esto es lo complicado, esto es lo difícil. Lo que nos encontramos en los campos, lo principal que nos encontramos en los campos pues son 0,5, 1%, 1,5%, ¿vale? Y aquí vamos a establecer lo que es la biota del suelo, es decir, son los microorganismos beneficiosos, ¿no? Que lo que hacen es formar y estabilizar una estructura de un suelo, mantenimiento de los ciclos biogeoquímicos, hay vida, hay catalización química, descomponen la materia orgánica y entonces es una relación biota-planta súper importante, que el suelo lo miremos como algo principal y primordial antes de ser relación con la planta, con el cultivo, ¿no? ¿Qué ha pasado todos estos años? La agricultura intensiva ha hecho perder esa biodiversidad, ha hecho perder la vida que tenía el suelo. Entonces nos hemos encontrado con suelos compactados y con suelas de labor, y lo que ha ocurrido que las plantas pues empiezan a tener enfermedades, ¿no? Bueno, ¿y qué ha pasado también con todo este tipo de agricultura un poquito agresiva? Exceso de nitrógeno. Entonces, el exceso de nitrógeno ha llevado a tener muchos problemas con las plagas, pulgones, mosca blanca, etcétera, por los chupadores, y sobre todo porque ha inhibido los mecanismos de autodefensa de la planta. Es decir, han empezado a aparecer enfermedades, ¿vale? Los cultivos manejando con fertilización orgánica son menos presencia, según estos autores, a enfermedades fúngicas, ¿vale? Lo que hay en el suelo, que es una barbaridad de vida. Vida microfauna, mesofauna, macrofauna, arácnidos, tafilínidos, carábidos. O sea, que hay lo que muchas veces no vemos o no queremos ver, ¿no? Microorganismos también, que son súper importantes, que ahora lo veremos. Y esta diapositiva muestra un poco lo que es la fracción sólida del suelo y la fracción orgánica. Fijaros que el mineral es un 95%, pero el orgánico, como mucho, llega a ser el 5%. ¿Qué significa eso? Significa que si nosotros tenemos una materia orgánica de 5%, unos niveles altísimos, o el mayor, de ahí sale toda la biota específica. Raíces, tejido orgánico muerto. ¿Qué pasa? Que al principio todo eso viene de la fracción orgánica y muchas veces nos hemos preocupado más de la fracción mineral, ¿no? Y si fijaros, de la biota específica, pues ya tenemos hongos y bacterias, tenemos lombrices, tenemos macrofauna, tenemos mesofauna, flora y fauna. Es decir, si vamos cuidando la parte orgánica, evidentemente tendremos mucha más vida en el suelo y muchísimos menos problemas, ¿no? Un estudio que hizo Gloria Guzmán, en un estudio que hizo de olivar ecológico, pues encontró un montón de depredadores. Es decir, que realmente el mismo suelo, ya más a nivel ya incluso superficial, ¿no? Había especies de arañas, especies de estafilínidos, de carábidos. Acordaros que hay escarabajos que se comen los huevos de la Bractocera oleae, ¿no? O sea, es importante que lo tengamos también presente, ¿no? Cuando yo voy al campo, lo primero que intento ver no solo es el cultivo, es un poco todo, es una parte holística, ¿no? Empiezo a ver qué nivel de materia orgánica tengo en ese suelo, tengo profundidad o no tengo profundidad, tengo agregación, qué textura tengo. O sea, todo lo tengo que estudiar: densidad aparente, infiltración, si infiltra el agua bien, edad del terreno, del suelo, crecimiento de la flora, tengo cubierta, no tengo cubierta, hay lombrices o no hay vida. Cuando voy a coger un análisis de suelo, lo voy a hacer, me estoy empezando a dar cuenta si a los 30, 40 o 50 centímetros del suelo tengo vida o no la tengo, ¿no? Actividad biológica, si hay agua superficial, si hay cobertura, barrera de conservación, hay seto, no hay seto, está el sistema simplificado o no lo está, si el cultivo es resistente a la sequía o no, si el cultivo tú ves que es un poco propenso a tener plagas o propenso a tener enfermedades, etcétera. Deficiencia nutricional, es decir, lo tenemos que ver todo, ¿no? Entonces, empezamos a tener problemas cuando empezamos a tener erosión. La erosión, sabéis que puede ser principalmente la mecánica, que es la que ha provocado esa compactación de suelos, ¿no? Y por eso vienen tantísimos problemas, para la misma compactación del suelo, ¿no? Y sobre todo porque no introducimos materia orgánica en los suelos, apenas introducimos materia, o no lo tenemos en las prioridades, ¿no?
También ha habido una degradación química. La degradación química muchas veces por el exceso de fertilizantes químicos. Es decir, nos hemos pasado, hemos salinizado ese terreno, hemos salinizado el suelo, ¿vale? Y una degradación biológica. Los mismos herbicidas residuales pueden acabar también con mucha microbiota del suelo, ¿vale? Es decir, en no emplear todo eso, pues ya estamos un poco favoreciendo esa vida del olivar, ¿no? Veis que la erosión mecánica, al final, me estoy quedando sin agregados, sin componentes, sin materia orgánica, sin componente orgánico. Entonces, al final, voy perdiendo centímetros de suelo, ¿vale? Lo mismo pasa con cobertura. Si no tengo cobertura, la infiltración del agua es muchísimo mayor, se pierde, hay escorrentía, y un suelo con cubierta de rastrojo me va amortiguando esa pérdida de agua, ¿vale? Bueno, aquí según ciertos autores, en España hay algunos que dicen que hay 80 toneladas de hectáreas de pérdida de suelo al año y hay otros entre 10 y 40. Es decir, fijaros que hay muchísima erosión, en olivares, en todo tipo de cultivos y sobre todo en olivares dependientes, sobre todo los que empiezan a tener pendiente de 20 a 30% o más, ¿vale? Entonces, pues, sabemos que esto es provocado por la erosión externa, es decir, el viento, el suelo, la temperatura, la térmica, etcétera, y también porque no estamos ayudando al suelo a aportar esa materia orgánica, ¿vale? Otro estudio de Pastor, pues aquí pérdidas de casi 14.000 kilos por hectárea al año, con un laboreo, con un no laboreo se pierde la mitad, pero con cubierta, que ya hablaremos, pues vamos mejorando, ¿no? Entonces, bueno, al final, metiéndonos un poquito en la materia orgánica, el suelo es importante que tengamos materia orgánica. Al final es un proceso, un metabolismo vegetal, hay una transformación, hay una estabilización y si tenemos mayor EMEO, al final vamos a ayudar a resistir esa degradación física. Es decir, yo tendré mucha más degradación física, química y biológica si no tengo materia orgánica. Es importante saber también la cantidad y la calidad. Es decir, la calidad es la relación carbono-nitrógeno. Si yo tengo una relación carbono-nitrógeno alta, hay una descomposición de materia orgánica. Si la tengo baja, no hay una descomposición de materia orgánica. Tengo que ver también, en un análisis de suelo, un poco saber leer entre líneas, ¿no? Y la microbiota, pues, lo que hemos dicho, bacterias, actinobacterias, arqueobacterias, hongos filamentosos, microorganismos endófitos, micorríticos, es decir, tenemos prácticamente un montón de microorganismos que nos van a ayudar, que ahora las casas comerciales se están empezando a animar a vender este tipo de microorganismos, es decir, tanto trichodermas como micorriza. ¿Qué es la micorriza? La micorriza es hongo raíz, es decir, es un hongo que aporta al cultivo fósforo y el cultivo le aporta al hongo hidratos de carbono, igual que la tricoderma. Las tricodermas son hongos que lo que hacen es descomponer esa materia orgánica. Si no tengo tricodermas, pues tendré más dificultad de que esa materia orgánica esté totalmente descompuesta, humificada y asimilada, ¿no? Aquí veis un olivar con cubierta vegetal dependiente y un olivar con semicubierta vegetal, pero con una erosión hídrica brutal, ¿no? Provocada por lluvia y evidentemente ha sido provocada por entrar maquinaria pesada, ¿no? Aquí veis otra foto. Veis un olivar con un suelo completamente sin suelo, es decir, aquí vemos por el suelo, intuimos que ha habido una salvajada de herbicidas, sobre todo también residuales, ¿vale? Y eso es lo que tenemos que evitar, es decir, tenemos que evitar ese suelo roto, el que nos encontremos costras y nos encontremos suela de labor. Entonces, cuando se apelmaza un suelo, ya es muy difícil hacer agricultura, ¿no? Es muy complicado. Entonces, bueno, es verdad que hay autores que los técnicos, cuando vamos a una finca, muchas veces y vemos un cultivo que está estresado o está mal, no se nos ocurre decir que es de una cosa o de dos. Muchas veces es algo genérico, no sabemos exactamente qué es lo que le pasa, ¿no? Pero sí vemos que hay una pérdida de rendimiento, vemos que hay amarillamiento generalizado, retraso del desarrollo productivo, bajo mecanismo de defensa. Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Nos está diciendo que a lo mejor nos falta suelo.
Entonces, muchas veces dejamos de mirar la parte edáfica y nos centramos en la parte cultivo. Y hay veces que tenemos que empezar un poco a ver ese equilibrio que se ha ido perdiendo. Conclusión, la materia orgánica es súper importante a la hora de establecer un suelo. ¿Qué papel tiene? Pues incrementa la capacidad de intercambio catiónico. Si hacéis un análisis de suelo, ese valor, si es alto, es que hay actividad enzimática y actividad química. Si ese valor es bajo, no la hay. Entonces ya me está diciendo algo, ¿no? Reduce las pérdidas de nutrientes por lavado, aumenta la disponibilidad de nutrientes, activa los procesos de formación del suelo, incrementa la estabilidad, mejora la estructura, reduce la erosión, infiltración, intensificación y aireación y aumenta la biota, ¿vale? Al final es una disposición de cosas. A ver. Pues ahora no va, ¿no? Ahora, me paso para adelante, parece. Vaya. Bueno, creo que nos hemos quedado aquí. Entonces, establece siempre unas condiciones físico-químicas del suelo, que lo hemos ido hablando, todo esto, los beneficios, ¿vale? Mitigación de los gases de efecto invernadero, secuestro de carbono, que es importante y está de moda, condición biológica del suelo, aumenta la biota específica y provoca suelos supresivos. Propiedades fungiestáticas, es decir, son suelos que aunque yo haga un análisis de suelo y vea que hay hongos moviéndose, Pythium, Roselinia, Rhizoctonia, etcétera, el cultivo está sano. ¿Por qué? Pues porque la biota edáfica es capaz de equilibrar a la biota que es maligna, ¿no? Entonces, por eso no se desarrolla la enfermedad, porque provocan la muerte de los patógenos, ¿vale? Otra cosa importante, retienen humedad del suelo. Es decir, es súper importante también, mientras más materia orgánica tenga, menos humedad voy a perder en el suelo, ¿vale? Importante también, ahora que está tan de moda, según autores, la tasa neta anual de secuestro de carbono en un olivar ecológico con cubierta vegetal se estiman 250 kilos por hectárea, ¿vale? Y eso se traduce en dinero. Al final ya hay empresas que se dedican a calcular la huella de carbono. Con cubierta vegetal y con vida en el suelo tendré mucho más facilidad y podré intercambiar esa tasa de carbono por euros, ¿no? Bueno, ¿cómo puedo yo ayudar a ese suelo a que de alguna forma se active? Pues conservándolo. ¿Cómo lo conservo? Pues con sus productos del olivar, ¿vale? Súper importante. Este, por ejemplo, es una finca preciosa en Fuentes de Andalucía que tiene almazara y planta de compost en el mismo olivar ecológico y, sobre todo, pues lo que principalmente hacen es alperujo de aceituna con hojín y con residuos ganaderos. Entonces crean un compost bastante interesante, ¿vale? Ahí veis, por ejemplo, las montañas de compost, cómo lo van organizando, las pilas de compost, ¿vale? Y bueno, al final, ¿qué es el compost, no? Es una degradación de la materia orgánica por los microorganismos, ¿de acuerdo? Y es un proceso bioxidativo controlado de temperatura, de humedad, y lo que estamos haciendo es matando patógenos y desarrollando microorganismos beneficiosos. Ese es el resumen que podemos hacer de lo que puede hacer ser una pila, ¿no? ¿Veis cómo lo están moviendo? Esto está ya preparado para aplicarse en un olivar. Normalmente aquí aplicamos entre 5 y 6.000 kilos por hectárea, que viene a ser en torno a 1,2, 1,3 de nitrógeno, viene a ser en torno a 90 unidades de nitrógeno por hectárea cuando le aplicamos, ¿vale? Esto es tamizándolo, que es más práctico a la hora de la aplicación, más fácil. Y bueno, aquí tenemos un poco todas las características. Aumenta el número de bacterias fijadoras de nitrógeno, ya es importante. Aumentan micorrizas y tricodermas naturalmente. Propiedades promotoras de crecimiento, mejora la autodefensa de las plantas, mejora el desarrollo rizosférico del cultivo, aumenta los rendimientos productivos. O sea, al final esto me está sirviendo para aumentar la producción, ¿vale? Controlan enfermedades fúngicas de nematodos, minimizando aparición de estas.
también es importante. Puede desinfectar suelos enfermos y desbloquear sales y desbloquear nutrientes del suelo. O sea, al final está mejorando las propiedades edáficas de un suelo, ¿vale? Ya sea un suelo franco, ya sea un suelo arcilloso o ya sea un suelo limoso. Al final tenemos que conservar el suelo que nos ha tocado producir, ¿vale? Y al final, ¿cómo lo hago también? ¿Cómo puedo yo hacer esto? Si yo tengo un olivar convencional, aquí me está faltando algo, ¿no? Me está faltando la cubierta vegetal, ¿vale? Es importante que sepamos que la cubierta vegetal es espontánea. Vamos a hablar de la espontánea y vamos a hablar de la sembrada. ¿Qué ocurre? Este es un olivar ojiblanco en Huelva, precioso, con una cubierta sembrada de crucífera, ¿vale? ¿Y qué es lo que buscamos con eso? Cubrir el suelo y dar vida al suelo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchos tipos de agricultura que la están utilizando, incluso ya la agricultura convencional, la PEPAC, ¿vale? La cobertura vegetal lo que hace es intentar que no se degrade ese suelo, o ese suelo que está degradado vaya colocándose de alguna forma y vaya estableciéndose un poquito de vida de ese suelo desprotegido. Hace que el suelo esté vivo, evitamos degradación, aumentamos esa materia orgánica y, sobre todo, pues establecemos una especie de sinergia entre el cultivo y el propio suelo, ¿no? Ya hablaremos de sus funciones, de sus tipos, etcétera, ¿no? Entonces, pueden ser de porte alto, pueden ser de porte medio, pueden ser de porte bajo, queremos más biodiversidad, queremos menos biodiversidad y, sobre todo, importante, retención de agua y nutrientes del suelo, ahorro hídrico, ¿vale? Eso es una de las principales cosas que vamos a ver. Aquí tenemos una Caryophyllacea sembrada y aquí tenemos olivares de miel que se llaman, que hay mucho en la zona de Castilla-La Mancha, ¿vale? Incluso es curioso porque empiezan a decir que el olivar, el aceite de ese olivar de lavanda, pues empieza a tener ciertos aromas a lavanda, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Que normalmente siempre buscamos que la cubierta vegetal esté entre 4 y 6 meses, que puede estar más o puede estar menos en función de la meteorología. Ahora la vamos a ver, ¿no? Y acordaros que siempre esto es un manejo, esto no puede quedarse en verano, es decir, esto no usa en abandono, es un manejo muy técnico, ¿no? Entonces, buscamos respetar coberturas vegetales, buscamos respetar el suelo, buscamos aumentar esa materia orgánica y cerrar ciclos de nutrientes. Sabéis que la cubierta vegetal, ya sea sembrada o ya sea espontánea, se puede incorporar una vez que se siega, se incorpora en el mismo terreno, ¿vale? Y al final favorezco también un nuevo parámetro acaba de aparecer, también favorece ese control por conservación, control biológico por conservación de plagas y enfermedades gracias a la fauna auxiliar, ¿vale? Importante meter ovejas también, incluso una transición de ecológico, porque te puede perfectamente desbrozar a diente, ¿vale? Y interviene en dar vida al suelo, interviene en dar vida a una biodiversidad que antes no teníamos, una fertilización que hemos empezado a meter ya porque vamos a buscar abono verde, es decir, vamos a buscar fijación de cubierta vegetal de nitrógeno y vamos a buscar un control biológico por conservación que hemos comentado antes. ¿Y qué funciones tiene la cubierta en sí? ¿Para qué me sirve a mí la cubierta? Aparte de que sea bonito verla, ¿no? Pues espontáneamente es barato, yo no tengo que gastarme un duro, ¿no? Es espontánea, saber, conocer cuál es, me puede fijar nitrógeno porque puedo obtener también, la leguminosa puede ser también silvestre, la esparceta, ¿no? Que se ve en muchísimas fincas de olivar ecológico, ¿no? Que es una leguminosa que fija nitrógeno de modo natural. Frena la velocidad, intercepta las gotas de lluvia, provocan flujos descendentes, disminuye las correntías, incrementa la infiltración del agua, ayuda a que se refugien los insectos auxiliares allí, retienen esa humedad. Me encanta esta parte, retienen humedad en épocas secas y amortiguan el exceso hídrico en épocas húmedas. O sea, lo tiene todo, ¿eh? Incluso ahora que ha caído tanta agua, ayer estuve en una recolección de naranja ecológica
y gracias a que tenía cubierta. Si no, ayer no se podía recolectar. En una finca convencional con poca o nada cubierta vegetal, posiblemente no se pudiera recolectar, ¿vale? Reduce la formación de la costra que veíamos al principio, reducen esa erosión que hablábamos, hídrica, mecánica, térmica, eólica, mejoran la infiltración, facilitan la recuperación de suelo degradado. Es muy bueno. Vamos a manejar un suelo que está degradado, ¿no? Vamos a meter cubierta. Enemigos naturales, actividad microbiana. Supone un ahorro económico al final porque estamos sustituyendo parcialmente fertilizantes, ¿vale? Controla la disminución también del efecto invernadero, secuestran carbono, suministran un hábitat para la fauna silvestre y mejoran el paisaje. Lo pongo como en último lugar, ¿no? El paisaje como en último lugar. Que fijaros, una cubierta de brasica sembrada en este caso, pero es una maravilla. Y cuando empiece a semillear, tenemos ahí cubierta espontánea para el año que viene, ¿vale? Esta es otra, esta es natural, esta es una osalis en un gordal. Otro estudio de Gloria, composición de una cubierta vegetal madura en una finca ecológica de olivar. Fijaros todo lo que se nos puede presentar. Astaráceas, las famosas compuestas, las manzanillas, la camomila, etcétera, las crucíferas, las careofiláceas, las leguminosas silvestres, las gramíneas, etcétera. Entonces, vemos que tenemos muchísimas, ¿no? Y una de las cosas también importantes es que nos ayuda a favorecer esta biodiversidad que hemos perdido durante mucho tiempo. ¿Qué especies puedo meter? Pues puedo meter gramíneas y leguminosas, que ahora veremos que se pueden incluso mezclar, y es lo suyo que se mezclen, con una dosis determinada entre 30 y 50 kilos por hectárea, y ahí tenemos todas las leguminosas o muchas leguminosas con gramíneas que se pueden mezclar, ¿vale? El césped, la cañuela, la barcea, la festuca de todo tipo, el vallico, carretón, solo con especies herbáceas. Es decir, aquí no estamos hablando de especies de flores. En cambio, aquí sí. Aquí estoy buscando ya un poquito más finalidad para control de plagas por conservación, porque estoy metiendo ya astaráceas, principalmente, o compuestas, aciano, la campanilla, el tajinaste, el crisantemo, todas esas se comercializan, pero todas esas también se ven en el campo, espontáneamente, ¿vale? Tenemos también brasicas, crucíferas, leguminosas, el cilantro, la rúcula, la esparceta, la facelia, la mostaza, la beza. La beza se puede sembrar y me la puedo encontrar también en el campo, ¿vale? Muchas más, tenemos muchísimas más. Sería cuestión de hablar de ellas, pero sobre todo conocerlas, principalmente conocerlas, ¿vale? Aquí hay un programa que sí que me gustaría simplemente comentar de pasada, el Life Agromitiga, que según bueno, pues el famoso año PAC 2030, queremos llegar al 75% de los suelos sanos. Y el programa lo que hace a través de la Asociación de Conservación de Suelos Vivos y la Universidad de Córdoba, intenta que se mitigue o llegar de alguna forma a esos suelos sanos gracias a las cubiertas vegetales. Es decir, es un programa exclusivamente para cubiertas vegetales. Decían ellos, la asociación, que en 2022 había en los olivares españoles con cubiertas 1.400.000 hectáreas. En 2 años hemos subido el doble. Es decir, los olivares, prácticamente casi el 80% del olivar español, teóricamente, según nos dice la fuente de la asociación, tienen cubierta vegetal, o ya vemos con cubierta vegetal. Entonces ya estamos dando un paso bastante importante, ¿no? También me dice, el programa basa un poco en los contenidos de carbono, en la huella de carbono, en unas herramientas un poco tecnológicas para saber cuánto ha aumentado mi carbono según unas cubiertas vegetales, ¿vale? Bueno, es importante que el abono verde sembrado aumenta la materia orgánica, por eso lo siembro, aumenta el nitrógeno porque lo fijo, aumenta la masa microbiana y aumenta esa actividad biológica. Y pueden ser mezcladas, las leguminosas pueden ser mezcladas con gramíneas o con crucíferas. ¿Cuáles son las más disponibles? Las que más hay en el mercado. La beza, la vicia sativa, la herbilla, el helero, la maruna, las parcetas, que se ven bastante en el campo, y se pueden utilizar también como márgenes auxiliares, ¿vale? Aquí tenéis una cubierta de poa y de osalis, empieza a semillear, empieza a ver ya flores.
Pero es importante saber también manejarla, ¿no? Es importante manejar también esa cubierta con la desbrozadora. ¿Cómo y cuándo desbrozo, no? Muchas veces también del tipo de suelo. Es súper importante el tipo de suelo que tenga. Si es arenoso, si es profundo, si es arcilloso. Si el suelo es profundo, o poco profundo mejor dicho, ciego antes, porque entiendo que va a tener más competencia con el cultivo en los meses de primavera. Depende de la meteorología del año. Si el año es seco, aguanto muy poco la cubierta. Si el año es largo, es húmedo, la puedo aguantar a lo mejor hasta finales de abril o principios del mes de mayo, ¿vale? Y depende también del tipo de cubierta que tenga. Si yo me encuentro solo gramíneas tipo bromo, poa, etcétera, pues lo que voy a hacer es intentar segarla lo antes posible porque consumen demasiado nitrógeno, ¿vale? Entonces, todo va a depender de cómo tenga yo el año. Pero siempre es bueno decir que entre segunda quincena de abril, principio de mayo, sería conveniente desbrozarla, no eliminarla, segarla. Aquí tenemos varios ejemplos, la osalis, la famosa vinagreta, que puede ser también un biofungicida muy interesante en los suelos, la beza sativa o la vicia, ¿vale? Fijadora de nitrógeno, carretones, los tréboles, etcétera. Y bueno, pueden fijar, según autores, pueden fijar de 50 a 80 kilos por hectárea al año, o incluso hasta 100, según otros autores, hasta 100, ¿vale? Por ejemplo, una abonadora, lista para tirar abono verde, en este caso, beza, ¿veis la semilla de beza? ¿Veis cómo va saliendo poquito a poco? Ahí va a empezar a salir, requiere mucho frío, requiere humedad, ¿vale? Empieza ya todavía más a salir y ya pues tenemos una beza incluso con su flor, ¿no? Para que semille. Alfalfa también puedo meter. Nos podemos encontrar con compuestas, las chicorias, los crisantemos, las taráceas son importantes para los insectos auxiliares, súper importantes, control biológico por conservación. La amapola es muy interesante para suelos pobres, ácidos, ¿vale? La crucífera, aquí me paro un poquito, la crucífera es muy importante porque curiosamente segregan dos tipos de sustancias, los glucosinolatos, que son sustancias que inhiben otras plantas, incluso inhibe la coniza. O sea, fijaros lo importante y lo interesante que es tener una brasica, ¿vale? Pero también se pueden utilizar como biofumigantes porque tienen una sustancia que se llaman isotocianatos, que lo que hacen es un alcaloide, que lo que hace es evitar, mata, de alguna forma frena el patógeno, en este caso incluso el verticillium olivar. O sea, es importante buscar siempre las crucíferas, las brasicas, ¿vale? Y también bombean potasio, o sea, es un abono verde, es decir, bombean potasio desde las capas profundas del suelo a las capas superficiales. Interesantísima. La caléndula, también muy interesante, la ortiga, ¿vale? Como bioinsecticida, y además cubre muy rápidamente el suelo. La ortiga cubre enseguida, entonces todos esos suelos con una erosión térmica me puede venir muy bien. Cubiertas inertes también son interesantes, ya sean, una vez que se poda, lo suyo es picar y trocear e incorporar o dejar en el suelo, ¿vale? Y ya tenemos una poda completamente picada, tenemos el estiércol, tenemos el compost, tenemos el hojín, ¿vale? Entonces al final es importante cuando voy a meterme en ecológico y estoy en convencional, es importante tener en cuenta que la hierba al principio no me sale, porque yo estoy acostumbrado a tirar herbicidas y si son residuales, pues eso va saliendo con el tiempo. Con el tiempo empiezan a salir flora silvestre, flora que parecía que estaba como en peligro de extinción. Empiezan a salir, sobre todo en transición, muchos cardos, cerrajas, la romaza, ¿vale? Empiezan un poco a salir. Y como realmente lo que se trata es que no haya erosión tampoco mecánica, pues que de alguna forma se esparza. Es decir, no abro el suelo e intento que ese periodo de transición, pues meter ovejas, por ejemplo, también, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el ganado ovino también es vehículo de esparcir las semillas, ¿no? Y leguminosa silvestre, emplear también estiércoles, importante que sea fermentado o curado y que es importante que le hagamos un análisis al estiércol, que no lo apliquemos tal cual, sino que le echemos un vistazo.
Aquí es importante también saber que la gramínea se puede unir a una leguminosa porque sirve de tutor, ¿vale? Porque la leguminosa es muy rastrera, me ayuda a subir un poquito y, sobre todo, está justificado porque quiero meter relación carbono-nitrógeno, quiero descomponer. Me gusta ver, ya no solo, lo que quiero ver es fijar nitrógeno y aumentar esa capacidad de intercambio catiónico. No es recomendable las gramíneas solas porque consumen excesivo nitrógeno, entonces hay que segarlas cuando ya están un poquito altas. Son interesantes hasta cierto punto, lo que pasa que, bueno, como tiene escaso interés por enemigos naturales porque no tiene flores, ¿no? Y las crucíferas sí son muy importantes, ¿vale? El potasio, también nitrógeno y debido también a los isotocianatos que comentábamos antes. Escasa capacidad de rebrote, rápida entrada en producción y persistencia de residuos, ¿vale? Aquí otros autores dicen que la beza puede incluso llegar hasta los 80-100 kilos por hectárea, ¿no? Y aquí tenemos un cuadro de varios ejemplos de leguminosas, ¿no? Los altramuces, el trébol de Alejandría, la almorta, la beza, guisante forrajero, el hierro. Siempre es conveniente saber a qué dosificación tenemos que ir, que va en torno a entre 80 y 100, 125 kilos por hectárea, y sobre todo también qué fecha de corte. Normalmente pues va siempre desde el mes de abril hasta el mes de mayo. Hay autores que dicen que es bueno cortarla antes, segarla antes. En cada finca es un mundo. Entonces, al final, esto es un poco también teórico de varios autores, ¿no? Y nada, simplemente pues evita también la lisiviación, evita la erosión y encima me está fijando nitrógeno y carbono. Aquí simplemente pues tenemos varios ejemplos, astaráceas o compuestas, ahí tenéis un montón de ellas, fabácea o leguminosa, coronilla, la medicago, la poácea o gramínea, las carofiláceas, son también bastante interesantes. Las brassicae, estas son súper interesantes tenerlas en el campo. La bolsa de buen pastor, la Synapsis albi, la Diplotaxis, el Rafalinstrum, la Brassica napus, son muy interesantes, ¿vale? Y simplemente comentar que si tenemos un abono verde que fija el nitrógeno, gracias a las bacterias nitrificantes pasa amonio, gracias a las bacterias nitrificantes pasa nitrito, gracias a las bacterias nitrificantes pasa nitrato que lo asimila la planta. Si yo no tengo abono verde, yo no tengo materia orgánica, no tengo relación carbono-nitrógeno, al final voy a tener un suelo pobre, no voy a tener una asimilación de nitrógeno, ¿vale? Y simplemente pues aquí la fertilización se basa en evitar estas pérdidas, en provocar que esos restos de poda, que hay autores que dicen que incluso los restos de poda anual de una planta adulta, de un olivar adulto, puede incluso hasta meternos 10 kilos por hectárea de fósforo, o sea que fijaros lo interesante que es, y al final me va a ayudar también para un control, es decir, cuando no tengo plaga en el cultivo, se alimentan de polen y de néctar. Cuando tengo la plaga en el cultivo, automáticamente se van hacia el cultivo. Simplemente aquí un ejemplo de cubierta vegetal con enemigos naturales del Price oleae, en este caso el Chelonus o los Elasmus, que son muy típicos de las cariofiláceas. Si yo tengo cariofiláceas, voy a tener este tipo de insectos auxiliares para el Price. Oye, hace mucho que no trato el Price en olivar ecológico, pero yo no sé, ya ni me acuerdo, porque tengo mucha cubierta y porque esto existe y esto se da, ¿vale? Y al final simplemente, pues, si tengo cubierta, pues tengo depredadores, tengo polinizadores, tengo parasitoides, tengo neutrales, descomponedores, tengo fitófagos, tengo de todo, ¿vale? Orius, CPP, el sírfido, la marquita, la crisopa, etcétera. Y simplemente para terminar, definir un poco lo que son los setos, ¿no? Los corredores verdes. Los corredores verdes son interesantes también porque detallan un poco también, te ayudan a lo que es la cubierta en sí. Es decir, son de bajo porte, evitan esa erosión, me trae también insectos auxiliares, pueden ser alimento del ganado, florezcan escalonadamente, son de porte bajo, puedo elegir varios y al final pues me va a ayudar también a que ese paisaje pues sea un poquito más representativo de la agricultura que yo quiero hacer, ¿no? Pues esto es todo, muchísimas gracias por aguantarme.
Placer. Bueno, pues sobre todo darle las gracias a Ignacio por su maravillosa presentación y también muy técnica y muy interesante. No sé si tenéis alguna pregunta. Alguien que no haya... Bueno, recuerdo que el método de contestar preguntas es trasladarlas a la organización. Por si os surge alguna, ya sabéis que las podéis hacer. Pero bueno, igualmente, pues lo pregunto ahora por si hay alguien que se haya quedado con las ganas de hacer alguna pregunta. Parece que no, porque lo he explicado todo. Genial. Así que pues ahora pasamos al segundo ponente de este bloque del olivar. Juan Casado, ingeniero, gestor de fincas y formador en gestión eficiente y profesional de fincas, GESmontes, quien nos va a hablar sobre los 5 errores del olivar ecológico. Muy buenas a todos, se me escucha bien, ¿verdad? En primer lugar, me gustaría agradecer a la organización de este evento por contar con nosotros, principalmente a Soiser, que llevamos ya pues un montón de años desde que empezamos en agricultura ecológica, pues son nuestros certificadores. Y desde aquí, si hay algún responsable de Soiser, que creo que sí, felicitaros por los técnicos que tenéis y por la gente que tenéis, porque la verdad que son chapó y nos hace muchísimo más fácil la vida a los que nos dedicamos a la agricultura ecológica. Bueno, pues mi nombre es Juan Casado. Desde los 5 años pues voy con mi familia al campo, a los olivos principalmente. Soy de Bujalance, de la campiña cordobesa. Y yo no iba al campo solo a visitar las fincas de mis padres ni a pasearme, sino que iba con ellos a ayudarles, a trabajar, el tractor, el de bareto, la corte, absolutamente todo. Por tanto, de esa afición o pasión por el campo, pues al final terminé estudiando ingeniería y hace 12 años, pues junto con mi mujer, fundamos la empresa GESmontes y nos hemos dedicado desde hace 12 años a gestionar y asesorar fincas en ecológico. De hecho, siempre hemos sido muchos pueblos de los que llamaban los locos, que empezábamos con el ecológico y demás. Desde siempre hemos estado con, pues siempre nos ha certificado Soiser, tuvimos esa suerte. Y al final, pues, estamos también, o hemos hecho también cursos de formación y hacemos cursos de formación para agricultores con la metodología que vamos a ver hoy aquí. Y desde hace 2 años y medio, también certificados por Soiser, tenemos una fábrica de fertilizantes ecológicos con la marca GMFer, ¿vale? Que la verdad que pues estamos muy contentos porque estamos ayudando mucho también a este sistema agrícola, ¿vale? Hoy vengo simplemente en una charla bastante rápida, voy a controlar mucho el tiempo porque vienen otros compañeros detrás. Hoy quiero condensar mi experiencia visitando cientos de fincas de toda España, México y otros países, fincas de olivar, también de otros cultivos, en 5 errores que yo me encuentro principalmente en la gestión de un olivar, pero un poquito modificado a la agricultura ecológica, ¿vale? Es decir, ¿cuáles son los 5 errores que yo me encuentro normalmente? No solo quiero mostrar cuáles son los 5 errores, sino también quiero que sirva como una especie de guía de la metodología que nosotros utilizamos, para que veáis un poco, no solo en lo que creo los errores que me voy encontrando, sino cómo lo vamos solventando, ¿vale? En este punto deciros que en mi experiencia, en muchos puntos pues voy a coincidir con compañeros y en otros puntos pues voy a ser un poco, digamos, al contrario de lo que os podéis encontrar en otra información. Como digo, al final va a ser mi punto de vista y mi experiencia práctica pues en este cultivo. Ahora, el primer error, y antes de empezar por el primer error, me gustaría decir que desde siempre he pensado que no hay agricultura sostenible si no es rentable. De hecho, uno de los escollos más grandes que se encuentra cualquier agricultor en ecológico es que los patrones que ha habido anteriormente de agricultura ecológica en la finca eran como olivos abandonados, eso no produce, eso no sirve. Pues si nosotros queremos, como es el objetivo de nuestra empresa, que la agricultura ecológica sea la agricultura principal en todos los sistemas agrarios, tenemos que conseguir que al menos seamos tanto o más productivos que los convencionales y con un plus de rentabilidad que nos lo da la certificación porque conseguimos vender nuestro producto un poquito más caro. En este punto, el compañero ha hablado ya de manejo del suelo, yo voy a hablar más rápidamente sobre las cosas que ya ha incidido a él y voy a discrepar en algunas cosas también porque mi experiencia marca cosas diferentes, ¿vale? Entonces, lo primero, la cubierta vegetal. La cubierta vegetal
es algo que desde la PAC se está promoviendo, ya tengo información sobre que va a haber ciertos cambios, ¿vale? Pero la cubierta vegetal es algo bastante interesante. De hecho, nosotros fomentamos la cubierta vegetal, o de hecho, durante años hemos sido precursores de la cubierta vegetal desbrozada, pero nuestra visión se ha modificado para adaptarlo concretamente a las circunstancias que nosotros nos encontramos en el campo. Es verdad que desde un punto de vista teórico nosotros podemos calibrar muy bien cuándo queremos desbrozar, cuándo queremos hacer ciertas cosas, pero la realidad en el campo es que al final la hierba te pilla, y una vez te pilla ya veremos lo que pasa, ¿vale? La cubierta vegetal tiene muchos beneficios que ha comentado el compañero, pero tiene también su otra parte, que es consumo de agua y de nutrientes, que en años secos, como los 3-4 últimos que hemos venido pues viendo, pues fastidian muchísimas fincas. Por ejemplo, nosotros hace como 4 años comenzamos con un proyecto ganadero y nos interesó mucho el análisis químico de los pastos, de los diferentes pastos, y eso lo trasladamos también a las cubiertas vegetales. Nosotros sacamos de media aproximadamente que el consumo de la cubierta vegetal en nutrientes, que lógicamente, dependiendo de cómo se quite y cuándo se quite, retornarán al suelo en ese mismo año o retornará en momentos posteriores, tiene un consumo por cada 1000 kilos de hierba verde en torno a 8 kilos de nitrógeno, 2 de fósforo y 7 de potasio. Cuando nosotros tenemos una hierba más o menos de este porte, el consumo de nutrientes que hemos tenido aproximadamente son los que tenéis a la derecha, que son nutrientes suficientes como para producir bestialidades de aceitunas que no se producen porque hay otros factores limitantes, ¿vale? Aparte de eso, existe un consumo de agua que tenéis ahí. Nosotros hemos medido durante mucho tiempo, más o menos, cuál ha sido, porque no se puede medir exacto, pero el consumo de agua que dispone una cubierta vegetal aproximadamente son unos 1.600 metros cúbicos por hectárea si la hierba la tenemos una vez así. Si la hierba se nos va 2 veces así, el consumo es el doble. Es decir, ese es el motivo por el que muchas fincas que yo gestiono en secano producen más que fincas de riego. ¿Por qué? Porque las fincas de riego tienen gestión ineficiente en ese sentido, ¿vale? Entonces, aproximadamente, estos son unas 5 toneladas por hectárea, y eso aproximadamente son unas 20 toneladas por hectárea. Lógicamente eso depende mucho de la densidad de plantas. No es lo mismo una planta aquí y otra allí, que esté más o menos a plan parejo, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando la cubierta vegetal en olivares ecológicos no se controla correctamente? Esto es una finca de Écija, esta de la izquierda, aquí al ladito, y aquello es una finca de Toledo, ¿vale? Las dos con los mejores abonos ecológicos, los más caros del mercado, haciendo aplicaciones de 8 o 9 veces, aplicando microorganismos al riego, aplicando compost. La poda son olivos jóvenes, que no está bien del todo, pero tampoco está muy mal. Y tenemos ese aspecto, ¿vale? Aquel súper intensivo, también de la parte de Toledo, un riego que no es este riego abundante y suelos negros buenísimos, ¿vale? De hecho, vaya a ver la prueba. Eso ocurre cuando la cubierta vegetal, pues, se olvida uno de que en ecológico también hay que gestionarla. Por ejemplo, otro de los problemas que nos estamos encontrando últimamente, sobre todo en años secos, creo que el vídeo aquí no, si me la puedes dar por favor vídeo, que se vea, es que desde aquí no se ve. En fin, uno de los problemas que genera la cubierta vegetal en el olivar, aparte de que una de las ventajas que puede tener es que hay fauna auxiliar, uno de los problemas que nosotros estamos viendo en los últimos 3 o 4 años es que las fincas se llenan de un insecto que hace poco no tenía interés, que es el barrillo, y que a día de hoy hay fincas absolutamente destrozadas. Aquí ahora mismo este vídeo no se ve, no sé por qué, pero ese es un olivar que de hecho en las redes sociales lo tenemos publicado, que fue de verano del año pasado, si no me equivoco. Es un olivar tradicional totalmente reventado. De hecho, lo único que hicieron fue, en lugar de recuperarlo, lo arrancaron, lo pusieron nuevo, ¿vale? Esa finca lleva 3-4 años sin control de la cubierta vegetal, ni de brosado ni nada, y genera ese problema, ¿vale? No solo se genera ese problema en fincas que se olvidan de desbrozar la cubierta, se genera también en fincas que está la cubierta desbrozada. De hecho, este año, yo no sé cuántas solicitudes hemos tenido de información sobre el control de barrillo en fincas donde la cubierta vegetal se ha dejado solo en el centro. Nunca había barrillo y este año muchísimo barrillo. El barrillo es un insecto que se alimenta en estado adulto de flores y tallos finitos. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos puntisecao, aborto floral y un montón de historias. Entonces, eso también es interesante que lo conozcáis. Nosotros, yo no sé si se va a ver vídeo, en este caso sí, nosotros lo que hacemos es tener cubierta vegetal total,
durante los meses de otoño hasta el mes de febrero-marzo. Una vez llega el mes de febrero-marzo, nosotros con una labor de en torno a 7-8 centímetros incorporamos la cubierta vegetal natural espontánea que tenemos y utilizamos un conquilde adaptado con arao intercepa para hacer ese funcionamiento. Aquellos que tengáis dudas sobre erosión, etcétera, yo os recomiendo que, si queréis, podéis indagar un poquito sobre la producción de ácidos poliurónicos en este tipo de manejo de sistemas de suelo. Hay poca información en Internet porque es bastante reciente, pero están dando ya bastante claridad sobre este sistema de manejo, ¿vale? Esa es nuestra forma. Como digo, nosotros en agricultura, para que sea sostenible, tiene que ser rentable. Por tanto, es una persona muy cuadriculada. De hecho, estoy mirando mucho el reloj porque no me quiero pasar mucho de la hora, ¿no? Nosotros, ese manejo no solo me permite tener la mejor producción, sino que además me consigue ahorrar dinero. Por ejemplo, en sistemas de herbicidas, antes de que los herbicidas subieran, estábamos hablando de unos 175 euros por hectárea en convencional. El laboreo tradicional, que es lo que hacen en mi pueblo echan herbicida y labran, que es un grave error. 361 euros. Y el control de la cubierta vegetal con desbrosadora, si estás pagando una desbrosadora, que estamos hablando de mínimo 40, 45 euros la hora, y por lo menos 3-4 pases en primavera, si quieres medianamente controlarla, estamos hablando de 280 euros por hectárea de media, ¿vale? Sin embargo, un pase de conquilde, para que os hagáis una idea, manejando con un intercepa y no cruzando, un tractor en 7 horas te hace 14 hectáreas, pero a la velocidad de la luz. Entonces, es bastante barato. Y ya no es solo por barato, porque ahora veremos qué es lo que yo hago con ese ahorro. No me voy a extender en el tema de la materia orgánica porque el compañero lo ha dejado bastante claro, ¿vale? La materia orgánica ayuda a estructurar el suelo y, por tanto, a mejorar la infiltración, oxigenación del suelo, etcétera, ¿vale? Ayuda a que no haya esos cambios de temperatura tan intensos. Y para mí lo más importante es que la materia orgánica en el suelo mejora muchísimo la capacidad de intercambio catiónico o la fertilidad. De hecho, no existe ningún material que sea capaz de fabricar el ser humano, que sea capaz de mejorar el suelo como lo hace la materia orgánica. No existe, ¿vale? Si queréis mejorar vuestro suelo, materia orgánica. Si queréis tener fincas plenamente productivas, tenéis que mejorarlas orgánicamente. No se mejoran con poliacrilatos potásicos ni con historias fascinantes. Se mejora con materia orgánica. Y haciendo números, uno llega a la siguiente conclusión. Si yo me ahorro dinero en el control de la cubierta vegetal y me está diciendo que es tan buena la materia orgánica, ¿por qué no desbrosa si la materia orgánica es tan buena? Por una sencilla razón, porque yo con el dinero del ahorro del desbrose soy capaz de aportar en torno a 8 o 9 toneladas de materia orgánica por hectárea, que como había dicho el compañero, de 5 o 6 toneladas por hectárea está bastante bien. Quiere decir que me permite no tener los problemas de competencia en la cubierta vegetal a partir del mes de marzo, me ahorro dinero en el control de la cubierta y, una cosa importante, mucho más rápido. Y lo tercero, que con ese dinero puedo aportar materia orgánica y aportar la materia orgánica que en principio, de hecho la materia orgánica aportaría en torno a 2 toneladas en ese sentido y de esta manera en torno a 8 toneladas, ¿vale? Y otra cuestión importante. Uno de los problemas por los que me encuentro muchas fincas, sobre todo en convencional, que no funcionan, que dices que me gasto no sé cuántos mil euros en abono. El suelo está absolutamente compactado. Herbicida, herbicida, herbicida. Y es que te vas y la moda que hay allí es herbicida y coger la aceituna del suelo, por ejemplo. Pero es que aquí también se está viendo muchas modas. Tú vas un día que está lloviendo y ves las fincas limpitas con su herbicida y el agua, venga a correr, venga a correr. Hay fincas que simplemente con que se le oxigene un poquito la raíz cambian y no hace falta ni que las abonas ni que le hagas nada. Por ejemplo, aquí tenéis los productos de la fotosíntesis, que son los que le dan la energía a la planta. Cuando la planta en la raíz tiene oxígeno suficiente, se produce una metabolización aeróbica. Es decir, la quema de ese combustible se hace en presencia de oxígeno y la planta es capaz de generar 673 calorías por cada mol de glucosa que se produce de la fotosíntesis. Sin embargo, cuando tenemos un suelo hipercompactado, por cada mol del fotosintato se produce de 21 a 22 calorías. Es decir, estamos hablando de 30 veces menos eficiente. Por eso, una de las obsesiones que tiene que tener un agricultor en ecológico y en convencional, si quiere tener buena producción, es tengo que mejorar mi suelo. Y mi suelo se mejora a través de la materia orgánica.
bien sea por el aporte que hace también la cubierta vegetal cuando la incorporamos, o bien por aportes externos de compost o de otro tipo de materiales como hojarasca, etcétera. De hecho, esta finca que estáis viendo en pantalla, esta es una finca de Alcaudete, tiene 600 hectáreas, yo creo, por lo que hemos estado indagando, puede ser la más grande de olivar tradicional ecológico de Andalucía, la gestionamos nosotros desde el mes de septiembre, y para hacerlos convencer de que se estaban equivocando, nosotros en el mes de febrero del año 2023 le hicimos una prueba. Esta finca y esto es la misma finca. Ni aquello de arriba ni lo de abajo, ni está podado ni está fertilizado, cero. La única diferencia es que esta finca lleva 23 años con cubierta vegetal de brosada. Y la única diferencia para que empezaran a hacerme caso fue, esto se mantuvo en desbrose y esto se le dio un pase de conquir de superficial en el mes de febrero para eliminación de la cubierta vegetal. El aspecto ha cambiado radicalmente. De hecho, a día de hoy no me he traído fotos porque podíamos estar aquí, ya digo, llevamos casi un cuarto de hora y tengo todavía mucho que mostraros. Podíamos estar aquí un buen rato enseñando fotos de esta finca, que de hecho las publicaremos recientemente en las redes sociales por si las queréis ver, donde esos olivos plantones que estáis viendo ahí abajo han cambiado de forma radical, ¿vale? Eso con respecto al manejo del suelo. Otro factor importantísimo, que esto afecta tanto a la agricultura ecológica como a la agricultura convencional, pero quizás más a la agricultura ecológica. Ya sabéis que en ecológico uno de los factores limitantes que tenemos es el nitrógeno. El nitrógeno tiene que estar muy bien regulado porque puede ser uno de los factores críticos a la hora de que tengamos mayor o menor producción. Y yo siempre digo, mi objetivo siempre es tener más que el del convencional para demostrarle que la agricultura ecológica funciona tanto o mejor que ellos, ¿vale? La poda es el 50% de la producción. Podéis tener una finca muy buena, con mucha materia orgánica en el suelo, con mucha historia. Si no se podan correctamente los olivos, y ya con poda correcta no significa en mi pueblo se poda así y por tanto estoy podando correctamente. Existen unos parámetros técnicos que hay que seguir para que la poda se considere que está bien. De lo contrario, por mucho que en vuestro pueblo se pode así, la poda no es correcta, o por lo menos no es lo suficientemente correcta para alcanzar unos niveles productivos interesantes. Pero es que en la poda se empieza, por ejemplo, desde la plantación. Ahí tenéis una finca en Lopera que nosotros hemos reconvertido. Esto es olivar 8x8 en secano, esto es una pendiente, ecológico también. Esto es una finca donde se trabajaba con cubierta vegetal y le echaban paja también, y hemos cambiado el sistema, ¿vale? Esto es una finca que este año en sequía ha tenido 5.800 kilos por hectárea, en secano, puede ser de las pocas fincas que ha estado bastante bien de carga, y es una finca que estaba a 2 pies. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros, si nos equivocamos en el marco de plantación, por ejemplo, aquí en la zona de Palma de Río, os gustan mucho los olivos muy estrechos, y a mí me gusta que estén los olivos un poquito más anchos. ¿Por qué? Porque permite mejor mecanización, y la mecanización es el futuro, y permite llevar el olivar, sobre todo el ecológico, con mucha más facilidad, porque mientras más condensemos las plantas, más requerimientos nutricionales, hídricos y de todo vamos a tener. Entonces, esto es una finca donde tenía 2 pies, se le cortó un pie, y en el año de más sequía de los que conoce esta mujer desde que tiene la finca, es el año que más producción ha tenido y con más rendimiento, ¿vale? Otra cosa que demuestra el tema del marco de plantación. Aquí tenemos a la izquierda un superintensivo en secano y a la derecha tenemos un olivar marco 7x7. 2 fotos tomadas a la misma fecha, esto, agricultura convencional, aquello, agricultura ecológica. Este año aquella finca con olivos creo que tienen 6-7 años ha tenido unos 5.000 kilos por hectárea y esta ha tenido 1.100 kilos por hectárea, pero es que lleva 3 años así. ¿Por qué? Porque el marco de plantación es incorrecto para las necesidades hídricas que eso necesita, ¿vale? Más cositas. Relación hoja-madera con respecto a la poda. No es lo mismo un olivo, aquel, eso es un olivo ecológico de la finca La Torre Villaverde en Montoro, que la conoce Juan Pomares, que está por ahí. Olivos chiquitos, esos olivos han tenido 4.500 kilos este año, con 5 años, secano, ecológico. Y esto es una finca de olivar, riego, y estos tienen como unos 25 años. Esto es la parte de Toledo, ¿vale? Lo importante no es que veáis la diferencia de olivar, lo importante es que un olivo no se le puede ver el esqueleto, ¿vale? La relación hoja-madera lo que nos hace es que si nosotros queremos que la planta esté fuerte, tiene que tener mayor número de placas fotovoltaicas, es decir, mayor número de hojas. En relación a la estructura, maderas gordas consumen mucho más que maderas finas. Y al final, un olivo como ese, que es 15 años más joven que este, produce bastante más. Y en secano, y es por una razón, porque el olivo está muy equilibrado en su poda, ¿vale?
Maderas viejas, lo mismo. La madera vieja no es que sea ni mala ni buena. El problema de la madera vieja es que supone una acumulación muy importante de madera y la relación hoja-madera al final no se lleva correctamente. Esto es una finca que nosotros hemos cogido ahora nueva, que también esto puede tener con nosotros del mes de octubre. Se ha certificado, está en proceso de certificación ecológica ya. Ya estáis viendo, eso son las jornadas de poda de uno de los cursos que nosotros hacemos. Ya tiene el primer pase de Conquirde. ¿Qué pasa? Que para cumplir con los requisitos de la PAC tenemos que dejar 1 metro de cubierta vegetal en el centro. Lo que hicimos fue quitarle unos brazos. Pero el objetivo aquí fue que tenemos un olivar picual que en convencional lleva 5 años sin producir. Estamos hablando de producciones de 800 kilos por hectárea. Sin embargo, un vecino suyo, que lo llevamos nosotros de hace más años, está cogiendo 4.500, 5.000 kilos por hectárea de forma recurrente. En sequía, ahora con lluvia, pues supongo que será más, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Es que este hombre nos decía que estábamos locos por cortarle un brazo a un olivo con... Este me parece que tiene 30 años, ¿vale? Sin embargo, no tengo fotos de ahora, pero ya tiene brotes bastante largos para eso. Este hombre le echaba sulfato amónico al suelo, le echaba foliares, todos los que pilló, insecticidas, herbicidas, de todo lo que ha pillado, olivos sin producir. Ahora, sin embargo, lo cambia ecológico, cambia la producción, cambia la poda y entran en producción. ¿Es que el ecológico no funciona? Yo siempre lo digo, ¿el ecológico no funciona? No, quien no funciona es quien lleva el ecológico, que no sabe llevarlo, ¿vale? Porque en convencional es muy fácil, tú echas un herbicida preemergente, ya te has olvidado de la hierba para todo el año. Aquí hay que estar pendiente de la hierba, hay que llevar bien la poda, los fertilizantes hay que llevarlos más consistentes, ¿vale? Otra cuestión importante, adaptar el olivo al terreno. Esto es un olivar que está a 7x7 en la parte de Lopera, esta finca se llama Finca El Vadillo, y esto es un olivar que se podó en la jornada de poda del programa del olivar. No sé si estuvisteis vosotros, pero por ahí fue. Estos olivos estaban con 4 y 5 patas a marco 7x7 en secano. Esto es lo que se ha hecho, ha sido empezar a dejarlos a un pie. En el momento que hemos empezado a reducir el volumen de copa, ahí tenéis la producción de este año, ¿vale? De hecho, también está documentado en las redes sociales. Otra cuestión importante, si os queréis cargar una finca, la mejor manera es dejar madera expuesta al sol y ya podéis arrancar los olivos cuando queráis, ¿vale? Es decir, si os queréis reventar una finca, vosotros vais en el mes de abril, le pegáis buenos tajos a las ramas, las dejáis así, y cuando volváis me decís, Juan, hay hojas amarillas en mi finca. Digo, sí, mírale la corteza. No le circula la savia, no circula la savia bien, amarillo, no produce, no vale, y además eso ya no se arregla. Eso, como no sé, arrancándolo y poniendo los nuevos, no tiene más arreglo, ¿vale? Cuestión importante. Abonar sin sentido, ¿vale? En agricultura química o convencional, la gente echa pelotilla siempre. Yo siempre que voy a las conferencias le digo, ¿quién echa pelotilla? Y hace todo el mundo, ¡bum! Y tenéis buena producción, yo no tengo, yo no sé qué, yo no sé cuánto. Bueno, hay mucha variabilidad. Pues en ecológico pasa 3/4 partes de lo mismo, ¿vale? Existe mucha duda entre compost, pellets, que si foliares, que si no sé qué, que si fertirrigación, ¿vale? Pues vamos a entrar un poquillo en esto. Como no sé si todo el mundo que está aquí está en agricultura ecológica, supongo que también habrá gente en convencional, o estará, no te había visto, estará también en convencional, ¿vale? Existen varios motivos, voy a pasar rápidamente, por el que el abono químico no funciona. De hecho, ayer mismo recibí una analítica de una finca donde lo hartan de químicos y la finca está hecha una guarrería. De hecho, vamos a empezar a tratarlos con orgánicos a ver si somos capaces de remontarlos, ¿vale? Existen muchas cuestiones por lo que el abonado químico en pelotillas al suelo no funciona. Primero, porque es altamente ineficiente, y segundo, porque bloquea muchas de las funciones hormonales de la planta que lo hacen unirse a la rizosfera y, por tanto, explorar mejor el suelo. Ya he dicho anteriormente que si queréis una finca productiva, la planta tiene que explorar muy bien el suelo. Si no lo explora muy bien, estamos con la complicación bastante al cuello, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos para fertilizar el olivo? Lo primero es entender cuáles son las necesidades de nutrientes. Fernández Escobar y otra mucha gente ha investigado esto, pero nosotros por nuestra cuenta la hemos investigado también y coinciden más o menos los resultados. Si os metéis en internet y veis las necesidades nutricionales de un olivo, os van a salir 20 kilos de nitrógeno por tonelada, 5 kilos de fósforo, 40 kilos de potasio. Bueno, pues la realidad no es esa. La realidad es esta: una tonelada de aceituna, sin contar la madera, requiere aproximadamente 4,45 kilos de nitrógeno, esto es haciendo una media de variedades como la hojiblanca, la picual, la arbequina. Luego cada una tiene ciertas variaciones, pero sube pues medio punto arriba, medio punto abajo, pero poco más.
Requiere 4,45 toneladas de nitrógeno, kilos de nitrógeno por tonelada de aceituna, medio kilo de fósforo y unos 9 kilos de potasio, ¿vale? Aproximadamente para la formación de la aceituna el 20% del nitrógeno se va en la pulpa y el 80% del hueso. Por tanto, los tratamientos y la nutrición de primavera son muy importantes, porque cuando se hace el hueso de la aceituna es ahora, cuando termine la floración, ¿vale? Igual que el fósforo, igual que el potasio. En la pulpa prácticamente son lípidos, son material celular que procede de la fotosíntesis, aparte de agua, ¿vale? Pero claro, todo el mundo que tiene olivos sabe que si el olivo no crece, al año siguiente no produce. De hecho, una de las cosas por las que este año no va a ser cosecha récord de aceituna en España es porque mucha gente el año pasado se abandonó porque no llovía, entonces no crecieron los olivos. No crecen los olivos, este año no hay la floración que podría haber habido favorecida por una precipitación importante. Pues bien, más o menos, para una tonelada de aceituna se requiere un crecimiento vegetativo que equivale a unos 3,76 kilos de nitrógeno, 0,35 de fósforo y 1,12 de potasio. Y si nosotros sumamos lo que necesita un olivo a nivel para la producción de aceituna y para la producción de su madera y de su crecimiento vegetativo, ahí tenéis la tabla, ¿vale? 8,21 de nitrógeno, 1 de fósforo, 10 de potasio y algo que a todo el mundo se le olvida, 7,58 de calcio. Veo muchas fincas, sobre todo en suelos ácidos, estaba la zona de Sierra Norte, Sierra del Guadalquivir para arriba, de toda la parte de la Sierra de Córdoba, Sierra Morena, Extremadura, Portugal, muchísimas fincas que tienen deficiencia de calcio que por más urea que le echan al suelo no las corrigen. ¿Por qué? Porque le falta el calcio, ¿vale? Pero es que además de esas necesidades, estamos en un ciclo, en agricultura convencional se habla de que la agricultura es un ciclo cerrado, yo creo que es un ciclo abierto, porque al final de la lluvia, de cada 100 litros de agua de lluvia nos caen 2 kilos de nitrógeno del suelo, del aire. Un 1% de materia orgánica en el suelo nos aporta 17 kilos de nitrógeno por hectárea aproximadamente. Y al final esa descomposición de la cubierta vegetal en el suelo genera pues actividad de microorganismos fijadores de nitrógeno, unos que están asociados a las leguminosas y otros que son organismos libres que ayudan a los microorganismos descomponedores a fijar nitrógeno para que ellos formen sus cuerpos y de esa manera descomponer esa materia orgánica. Al final, ¿qué quiere decir esto? Que las necesidades de nutrientes para sacar una finca productiva adelante son mucho menores de las que nos dicen y son mucho más fáciles de alcanzar si tenemos en cuenta lo que estamos viendo hoy aquí, ¿vale? Y para que tengáis una idea clara de cuál sería el calendario de fertilización de un olivar que nosotros proponemos, por ejemplo, decir que lo primero que nosotros hacemos es, para mí, la fertilización foliar del olivar es fundamental. Nosotros podemos aportar al suelo materia orgánica, mejorar los suelos, pero existen varios momentos donde la fertilización foliar nos da un plus que hace que el olivar crezca más, florezca antes y con más fuerza y al final cosechemos mejores resultados. Nosotros el calendario de fertilización que proponemos es el siguiente. En brotación es un momento muy importante para incitar la brotación del olivo, que eche una flor gorda y larga, que es lo que nos interesa, y protegerlo frente a repilo con tratamientos de cobre, ¿vale? Luego, en prefloración son tratamientos opcionales que lo que viene a incitar es que la flor sea gorda y larga y que el tallo sea grande, porque recordad, ahora en primavera nos estamos jugando no solo la cosecha del año 2024, sino la de 2025. En floración no se trata, nunca se trata en flor, yo no lo recomiendo nunca. En flor lo mejor es ni siquiera aparecer por el campo, ¿vale? Y en junio, que es lo que hemos visto anteriormente, el 80% del nitrógeno y de los nutrientes que necesita para la cosecha se consumen en el hueso. Si nosotros en un año de sequía, que por suerte este año no lo es, pero si lo fuese sido como el año pasado, queremos tener cosecha a pesar de las condiciones climáticas, por lo menos la cosecha que podamos tener en un año tan malo, tenemos que garantizar que el hueso de nuestra aceituna sea lo más gordo y duro posible, lo antes posible. Y para ello, el 80% de los recursos de una cosecha los consume en este momento. Por tanto, los tratamientos post-floración son esenciales, ¿vale? Además, pasa una cosa, que nosotros podemos echar mucho compost al suelo y muchos abonos orgánicos al suelo y todo lo que queramos, pero en años de sequía, esos abonos orgánicos no se descomponen, no se integran en el suelo, y en los momentos de más necesidad nutricional de la planta, que estamos hablando, abril, mayo, junio, incluso julio, septiembre, octubre, si nos encontramos con un suelo seco porque no ha llovido, nos encontramos con que la planta puede estar desnutrida, hojas amarillas, pérdida de floración, caída de aceituna, huesos muy pequeños que luego dan lugar a aceitunas muy pequeñas en forma de garbanzo. Entonces, eso
es fundamental decir, para mí hay dos tratamientos en dos momentos críticos, que es febrero y el mes de junio, ¿vale? Luego en otoño el objetivo que tenemos es mejorar en la calidad del fruto, metiéndole pues abonos ricos en aminoácidos, potasa, cobre para la prevención de repilo, y luego en post cosecha, que es opcional, pero por ejemplo en superintensivos ecológicos y convencionales se suele tratar porque la movilidad de aire interna de la planta es muy poca y entonces las enfermedades como la antracnosis en variedades como el arbequino suelen ser bastante habituales, entonces se recomienda un tratamiento extra para evitar esas enfermedades, ¿vale? Aquí no tengo mucho tiempo para pararme, por eso le voy a dar un poco más de caña, ¿vale? Aquí se explica lo que os estoy explicando de viva voz, pero quiero que veáis, por ejemplo, el tratamiento de brotación se hace normalmente cuando la planta, las yemitas axilares empiezan a estar gorditas, es decir, empieza la hinchazón, ¿vale? Se suele hacer en ese momento. La prefloración, si queréis tener éxito productivo, es muy importante que vuestras flores tengan este aspecto. Flores largas, gruesas. Yo he llegado, por ejemplo, el año pasado que faltaba mucha fuerza en muchas fincas, he llegado a fincas que dice, se ha ido la flor por el calor o por lo que sea. Pues yo me he llegado a fincas donde la flor estaba quemada antes de que viniera el calor. Y eso es básicamente porque la planta no tiene fuerza. Si vosotros veis mucha floración en un árbol, que eso pasa mucho en olivares ecológicos que me encuentro, que tienen defectos en la gestión, me encuentro flores muy pequeñas que dice el hombre, mira la floración que tiene mi olivo. Digo, vas a ver la que te va a quedar. Y cuando tú ves la floración pequeña, finita, eso cuando llega, y además un síntoma claro que sabes que no va a cuajar la flor, es cuando veis el polen blanco. Si vosotros veis el polen blanco, da igual que sean años de lluvia, que no sean años de lluvia, como le falte fuerza al olivo por falta de poda, por descontrol de la cubierta, por una enfermedad, por falta de nutrición, si veis el polen blanco, olvidaros de cosecha, ¿vale? Entonces, importante, la mayor garantía de una buena producción y, por tanto, de que el sistema ecológico persista en el tiempo y que llegue cada vez a más personas, es tener flores de ese calibre, flores largas y gruesas, ¿vale? Posfloración. El posfloración se hace cuando la aceituna esté como un granito como un guisantito, más o menos, como 2 milímetros, cosas así, ¿vale? Y el de otoño, si vosotros llegáis al otoño con aceitunas de esta finca es la finca de la familia, ¿vale? Es una finca que tenemos experimental, es una finca que a base de hojarasca, compost, enterrar la hierba, etcétera, tenemos ya niveles de materia orgánica del 2,5, y en secano está produciendo de media, el año pasado, que fue el año que menos cosecha tuvo 6.000 kilos por hectárea, el año anterior 7.200, y este año yo no sé lo que tendrán. Lo que tenemos que buscar en otoño es aceituna gordita y fijaros lo que hay delante de la aceituna. Muy buen crecimiento. ¿Para qué? Para que el año siguiente repitamos con la producción, ¿vale? Y mira, Juan, esta es la finca, no sé dónde está Juan Pomares, pero esta es la finca que estuviste certificando hace, pues no sé, un año me parece, ¿vale? Tratamiento de otoño. Y los post cosechas simplemente es por repetir, digamos, la insistencia de evitar problemas fúngicos en las plantas, sobre todo en sitios muy repilosos porque estén muy bajos, o en sitios o en plantaciones muy densas, como superintensivos o marcos de 7x5, 8x4, cualquier tipo de eso, ¿vale? Con respecto a la fertirrigación, y voy súper rápido, nosotros recomendamos hacer 2 momentos de fertirrigación. Desde inicio de brotación hasta que termina el endurecimiento del hueso, ahí se aporta aproximadamente el 70% de la dosis de fertilizante. Y en el mes de septiembre-octubre, para rellenar la aceituna y insetar la planta que crezca, le metemos el otro 30%. ¿Se puede fertilizar en verano? Se puede. Pero ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que jugar también con la psicología de la persona que está aplicando aquello. Si nosotros aplicamos un fertilizante en el momento donde la planta está activa, el agricultor ve el resultado y se anima y dice, pues esto está funcionando. Si lo echamos fuera de su temporada, pues dice, es que esto no funciona. Y no es que no funcione, es que la planta lo está tomando, pero no se mueve porque hay mucha calor o porque hay falta de fuerza para en ese momento desarrollarse, ¿vale? Entonces yo recomiendo siempre esos 2 momentos porque es donde más se aprovecha los insumos, ¿vale? En olivos jóvenes nosotros lo que hacemos es el mismo tratamiento que olivos adultos, pero repetido cada 20 días, ¿vale? Este es el olivar que os he dicho, que tiene 5 años, 4.500 kilos por hectárea, ¿vale? En secano. Y cuestión importante, que esto lo transmito mucho en las fincas cuando doy conferencias para incitar a la agricultura ecológica.
¿Por qué utilizar fertilizantes orgánicos frente a fertilizantes químicos? Lo primero, la planta reconoce mucho mejor un fertilizante orgánico que químico. De hecho, ya hay muchísimos técnicos que antes recomendaban un saco de urea, un saco de cloruro potásico y 10 kilos de fosfato monamónico, y el cobre o lo que correspondiera, y el insecticida que nos faltara, ¿vale? Pues ahora todo el mundo, además de las sales químicas, están aportando materia orgánica. ¿Por qué aportan materia orgánica ahora y antes no? Porque la materia orgánica ayuda muchísimo a la asimilación. De hecho, ahí tenéis la diferencia entre quelatos orgánicos y sales químicas en velocidad de asimilación. Y ya no es solo asimilación, sino la velocidad de metabolización. En un fertilizante orgánico bien diseñado químicamente, en 2 días, 3 días puede haber un resultado ya que empieza que la planta se activa. En un fertilizante químico tarda mucho más, ¿vale? Fertilización al suelo. Bolita, 0, ¿vale? Nosotros lo que utilizamos es materia orgánica. Esos son los olivos que os he dicho anteriormente, que tienen unos 7.000 kilos por hectárea. Eso es estiércol de vaca, compostado 6 meses, ¿vale? Y esta es la primera vez que esa parcela recibe estiércol, ¿vale? El error número 4, trabajar sin planificación. Cuando nosotros, es decir, nosotros tenemos que pensar si somos agricultores o empresarios, ¿vale? Normalmente, ¿en qué piensa el agricultor? El agricultor empieza, eso es un olivar de la parte de Lopera, tirando para Jonilla, la finca La Torre y la finca La Torre, ¿vale? ¿En qué piensa el agricultor? Tener los olivos muy bonitos, muy verdes, con producción. Si nosotros queremos acercar la agricultura ecológica a la gente que no está en ecológico, los olivos los tienen que tener bien, o las plantas las tienen que tener bien. Si no las tienen bien, vamos mal. Va a durar el ecológico 2 días. Tenemos que conseguir que la persona se motive al tener las plantas bien, ¿vale? ¿En qué piensan muchos empresarios que heredan fincas o que compran fincas? Los números. Y muchas veces se olvidan de, bueno, ¿y si me ahorro un pase de quitar la hierba? ¿O si me ahorro la poda? ¿O si me ahorro el no sé qué? Llevan al desastre. Por tanto, la manera de trabajar es con un pensamiento combinado entre agricultura y un pensamiento empresarial, ¿vale? Las dos cosas tienen que ir cuadradas, porque no es lo mismo ver estas dos imágenes por separado a ver esta imagen. Un buen gestor, un buen agricultor, al final es un empresario, y el empresario tiene que ver el cuadro completo y tiene que planificar correctamente el cuadro. No puede ir viendo parches y apagando fuegos todo el día, ¿vale? Nosotros para ello lo que utilizamos son diagramas de Gantt, que son variables en el tiempo y bastante flexibles, con el objetivo de ir orientando más o menos la producción o las labores en el tiempo, porque recordad una cosa, una tarea bien hecha pero a destiempo no sirve absolutamente para nada, nada más que para gastar dinero. Las cosas hay que hacerlas bien y en su momento, si queréis tener un buen resultado. Y por último, ya me quedan 2 minutos, el último error que comete todo el mundo es pensar que en agricultura ecológica se puede producir bien, con calidad y siendo rentable. Porque en muchos foros, en los bares, te encuentras, claro, el ecológico le pagan 50 céntimos más por kilo de aceite, pues porque tiene más gastos. No tiene por qué. El ecológico es que como no producen, le tienen que producir más. ¿Cuántas fincas me encuentro yo que le digo al dueño, digo, mis condiciones para entrar en tu finca, a asesorarte o a gestionarla es paso a agricultura ecológica, fuera herbicida, fuera esto, bueno. Cuando eso se lo comenta a los propios trabajadores o a los amigos, tú estás loco, no sé qué, el que está en ecológico eso no sirve para nada. Pues bien, lo primero es pensar que es imposible la primera barrera para realmente sea posible. Por ejemplo, la finca La Torre Villaverde. Esa finca estaba absolutamente reventada. Esa finca, cuando la visitó Juan Pomares por primera vez, que no te veo por aquí porque con las luces no te veo, pero esa finca cuando la visitó por primera vez estaba reventada de los vibros, de haberle destrozado las cortezas. Pues esa finca tiene una dotación de agua minúscula, estamos hablando de 300 metros cúbicos por hectárea, y este año ha caído ahí 400 litros por metro cuadrado. Esa finca ha tenido 8.200 kilos de media por hectárea, ¿vale?, en ecológico. Esta finca es la finca de la familia, que este año ha tenido 6.000 kilos por hectárea, el año pasado sí tuvo 7.000 y pico kilos por hectárea, ¿vale? Fijaros, eso en otoño ya empieza a salir la hierba, nosotros la dejamos ahí tranquila. Todas estas fotos son en verano, son finales de agosto, 1 de septiembre, ¿vale? Esta es la finca de olivar de 6 años, que os he dicho anteriormente, 4.500 kilos por hectárea aproximadamente, en secano, el aspecto que tiene la planta, ¿vale? Esta es la finca que os enseñé al principio, que estaba así para abajo en Lopera, que le habíamos quitado un pie, 8x8 en secano, ¿vale? Ecológico también. De hecho, cuando terminamos de coger con el paraguas, aquello no se podía ni andar con el yerbas que había, ¿vale? Esa foto está, la sitúan en Embero, ya estáis viendo
el aspecto que tiene. Este vídeo se va a ver regular. 10 por 10 en secano, olivo tradicional, de Lopera a Arjonilla, ¿vale? Esta finca traía un problema de boro muy importante, porque son suelos muy calares donde el boro desaparece mucho y está bloqueado también en muchos sitios. Entonces, a la mínima que te descuides, empieza a tirar hojas amarillas y empieza a sacar necrosis, que son típicas del boro. Lo que hicimos fue cambiar el tratamiento y atiborrarlo de boro. Pues ahí tenéis, ¿vale? Fincas de riego que estaban colindantes con ella, no ha tenido ni la mitad de producción que en secano. Y esta es la finca de Écija, que os he comentado anteriormente. Es una finca donde, ya estáis viendo, cubierta vegetal, 3-4 años seguidos, solo con pase de brosadora. A partir del mes de abril-mayo empezaban a controlarla. Finca de riego, con una dotación de 2.000 metros cúbicos por hectárea. Fijaros los montones de estiércol o de compost que tenían allí a la derecha, es decir, se gastaban el dinero en hacer tratamientos, en toda la historia. Pues es el aspecto que tenía en junio del año 2022. De hecho, esta finca las redes sociales la ha ido publicando consistentemente para que vierais el cambio, ¿vale? Esa es la finca en octubre del año 2023, es decir, un año y pocos meses después. Esa finca, en esta parte, que son los sectores 1, 3 y 5, que son los que se grabaron, esa tenía 11.000 kilos por hectárea de aceituna arbequina, ¿vale? Esa, y ese es mi padre y ese es Miguel, que es el dueño de la finca, ¿vale? Eso fue en mes de septiembre o por ahí. En esta finca sí que se ha dejado la cubierta vegetal en el centro como para el ecorégimen, porque el hombre es un apasionado de las aves de cetrería y dice, yo quiero tener aquí bichos, ratones y toda la historia. Pues lo ha hecho, también le ha funcionado, pero teniendo en cuenta que tiene una dosis de riego importante, ¿vale? 2 minutos. He llegado temprano. Pues nada, pues muchas gracias a todos.